¿Sabías que hace muchos siglos existió una biblioteca que tenía libros con miles de años de conocimiento que nunca conoceremos? Esta es la historia de la Biblioteca de Alejandría. Su origen se relaciona con la dinastía ptolemaica. Señala que la fundación de la biblioteca y del Mausoleo está conectada con Demetrio de Falero, quien llegó a la corte de Ptolomeo I Sóteri alrededor del 295 a.C., recibió la tarea de organizar la biblioteca y el Mausoleo, es decir, el proyecto no apareció por accidente como alguno de ustedes. Fue una decisión política e intelectual del gobierno egipcio helenístico que quería convertir a Alejandría en el gran centro del saber del mundo griego y mediterráneo. Desarrollo dentro de los primeros años del siglo III a.C. bajo una sucesión de Ptolomeo. La Biblioteca de Alejandría se construyó en Alejandría, Egipto. Esta biblioteca tenía el objetivo de reunir todo el conocimiento humano en la época donde vivían y trabajaban los mejores intelectuales del mundo antiguo. Se estima que existía entre 400.000 a 700.000 rollos de papiro. La Biblioteca de Alejandría media más de 30.000 metros cuadrados y con una altura de 33 metros. Ni apilando 1 millón de gastones dulces nos alcanzaría. Y como conseguían tantos libros, tenían una política de adquisición particular. Todo barco que llegaba al puerto de Alejandría con libros tenía que entregarlos. La biblioteca los copiaba y devolvían las copias y al original se lo quedaban. Hay un dato clave que muchos pasan por alto. La biblioteca no era una sola. Existían dos principales centros, la gran biblioteca ubicada dentro del Mausoleo y otra más pequeña pero importante en el Serapeo de Alejandría. Otro punto importante es cómo se organizaba el conocimiento. No era un caos como tu cuarto, rollos tirados por ahí, otros por allá. Un poeta y bibliotecario llamado Calímaco de Cirene creó uno de los primeros sistemas de catalogación de la historia, llamado los pinaques. Era básicamente un catálogo gigante dividido por temas como filosofía, medicina, matemáticas, tragedia, etc. Incluía nombres de autores, títulos y hasta pequeñas descripciones. Esto lo convierte en algo revolucionario. Fue uno de los primeros intentos de ordenar todo el conocimiento humano de forma sistemática, algo que hoy ves en bibliotecas modernas o incluso en Google. La biblioteca no solo almacenaba conocimiento, lo editaba y lo corregía. Por ejemplo, los textos de la Ilíada y la Odisea fueron comparados, revisados y estandarizados ahí. Tienen muchas versiones distintas de las obras de Homero. En Alejandría se intentó crear una versión oficial, lo que significa que influyeron directamente en cómo leemos esos textos hoy. La biblioteca también fue clave en la traducción de textos religiosos. Allí se habría realizado la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego de la Biblia judía. Esto permitió que el conocimiento religioso se expandiera a un mundo mucho más amplio. Incluso se dice que el gobierno animó a sacerdotes egipcios a recopilar registros de su historia para ponerlos al servicio de los estudiosos griegos. Imagínate a un sacerdote ptolomeico escribiendo paso a paso cómo dar de comer a una estatua. O cómo iniciar tu negocio. Los sacerdotes criaban gatos para Bastet, ibis para Tot, perros para Anubis, los vendían a la clase alta de Egipto. Años después, los propios dueños de las mascotas lo entregan como ofrenda y cobraban por esto. Maravillosa jugada. ¿Se sabe algo de que se perdió? La verdad es que sí. Por ejemplo, Aristóteles y ese viejo verde que creía que todo el mundo era abstracto o decía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres, tuvo 2 esposas y nunca le abrió la boca a una para comprobarlo. Tremendo Virgo. Se cuenta que Aristóteles escribió como 200 libros, en la actualidad solo se conocen 31. Eratóstenes el cálculo, la circunferencia de la Tierra con tan solo la sombra de 2 ciudades. A ver, medite esta, y como sabemos esto, Arquímedes lo citó en uno de sus textos como la mayoría de los casos. Aristarco, él fue quien propuso el primer modelo de traslación, se adelantó 300 años a Copérnico. Diocles, ese tipazo, él fue quien ayuda a tu amigo que no ve un carajo, ya que él creó el primer prototipo de lentes en la historia. Se sabe esto gracias a que lo citaron en otro libro, Espejos Cóncavos. El libro original desapareció como tu papá. De que nos perdimos. La biblioteca tenía secciones específicas para medicina babilónica, astronomía persa y gastronomía india.
Espera, ¿qué es esta mierda? Existe registro que había un libro sobre la ciudad más antigua de la historia de Etiopía. Ellos tenían una Biblia más extensa que lo que tienes en tu casa, con libros prohibidos por la misma iglesia. Si quieren que hablemos de este tema, comenten. Hay un dato curioso, Arquímedes le mandaba cartas a los matemáticos de la biblioteca con sus descubrimientos, pero a veces les metía teoremas falsos para ver si alguien era lo suficientemente inteligente para darse cuenta. Básicamente los estaba troleando. Arquímedes era el tipo que en el grupo de WhatsApp mandaba una noticia falsa. ¿Y cómo pija desaparecieron la biblioteca de Alejandría? Para destruir tremendo monumento tomó siglos. En el 48 a.C. Julio César, si ese emperador tenía una pequeñita costumbre de peinarse de lado porque tenía unas diminutas entradas, Julio César se ve atrapado en Alejandría durante una guerra contra las fuerzas de Ptolomeo VIII. En una guerra civil, para evitar que los enemigos lo atrapen, ordenó incendiar sus propios barcos, desencadenando un incendio que alcanzó a la biblioteca. No la quemó completamente, pero si la mayor parte avanzamos al siglo III después de Cristo, una época caótica para el Imperio Romano, crisis económica, guerras internas, invasiones. En este contexto aparece Aureliano, quien intenta recuperar el control del imperio. Alejandría se rebeló durante los combates alrededor del 270-275 después de Cristo. Una zona clave de la ciudad llamada Bruquión es destruida. Y esto es crucial porque el Bruquión era el barrio donde se encontraba el complejo original del Mausión. Si el incendio de César fue una herida interna, esto fue un golpe al cuerpo completo. Lo que quedaba de la infraestructura original probablemente desapareció en este punto. Después de esto, lo que sobrevive del legado bibliotecario ya no está en su forma original, se traslada, se fragmenta o simplemente se pierde. Llegamos al año 391 después de Cristo y aquí ocurre uno de los cambios más profundos de toda la historia. El Imperio Romano se transforma religiosamente. El edicto de Teodosio creía que la biblioteca contenía ideas contrarias a sus creencias religiosas y envió su destrucción y cierre. Por último, los musulmanes, de los pocos libros que quedaba. Un musulmán pendejo dijo: libros, tener idea de Corán, ser útiles, libros, no tener idea de Corán, no ser útiles. Bueno, pasó todo lo que ya sabemos. Hay historiadores que comentan que si se hubiera conservado estos avances, ahora estaríamos 500 años más avanzados tecnológicamente. Solo imagínenlo, que con la tecnología suficiente traigamos a una persona del siglo XIX, observarían pasmado a un gay, pansexuales, terians, o mejor aún que practique el baile de King Nasir. Esperen, papú, haré una encuesta en las siguientes horas en nuestras redes que hablará mayormente qué tipo de contenido les gusta más. También comenten que les gustaría que mejoremos o un video que tengan en mente y no se te olvide seguirme. Si no lo sabías, entérate. ¡Sí!